Diputado Arturo Escobar, a favor. Gracias. ¿Alguien más que falte por emitir su voto? Presidente, secretaria, por favor, le solicito la voz. Permítame terminar la votación, señora diputada, permítame. Vuelvo a preguntar si falta algún legislador o alguna legisladora por emitir el sentido de su voto. Secretaria, precisamente antes de que concluya la votación. Muchas gracias. Termina. Señor presidente, conforme al registro de votación, se emitieron 26 votos, se emitieron un total de 35 votos, de los cuales 23 votos a favor, 12 votos en contra y ninguna abstención. En consecuencia, se advierte que no existen las 2/3 partes que nos solicita el reglamento. Presidente. Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Cayetano? Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que me agarró primero entre todos los que están solicitando el uso de la palabra. Mi pregunta es, ¿por qué razón, directamente a usted, presidente, por qué razón, por qué motivo, si habiendo un acuerdo de que todos los grupos parlamentarios íbamos a abrir el debate para manifestar nuestras posiciones, nuestros argumentos, para poder llevar a cabo de manera previa a la votación? ¿Por qué se omitió esa parte? Había un acuerdo, presidente, había un acuerdo. Debemos de actuar con responsabilidad, con humildad y también de manera congruente. Estamos desde antes inscritos varios oradores del ala progresista de esta comisión permanente. Sin embargo, se da un albazo legislativo, una predisposición que yo no sé de dónde provino para sesgar ese acuerdo, burlar ese acuerdo. Orden a la Asamblea. Y que se pase por encima de las argumentaciones y derechos que tenemos todas y todos los legisladores en esta comisión permanente. No se vale, presidente, que se actúe de esa manera. Reitero, no sé qué intereses oscuros existan aquí para evitar que se lleve a cabo un tercer periodo extraordinario y que ambas cámaras legislativas de este honorable Congreso de la Unión asuman sus responsabilidades de carácter estrictamente legislativo. Nos debe una explicación usted, compañero presidente, y nos debe una explicación toda la mesa directiva en pleno, incluida aquí nuestra compañera Carmen Almeida. Es cuanto, muchas gracias. Unido en el escaño del diputado Gerardo Fernández Noroña. Compañeros, compañeras, les pido su atención. Me parece que la mesa directiva debe revisar el criterio que acaba de aplicar, porque efectivamente no se dio el debate que debió haberse dado. No sé por qué la oposición no quiere un periodo extraordinario para sacar dos iniciativas de ley que son absolutamente procedentes: juicio político y revocación del mandato. Dijeron cuando se aprobó esta ley de revocación del mandato que el compañero presidente se quería reelegir. Son esquizofrénicos, es un ejercicio democrático, pero la mesa directiva debe aclararnos por qué está pidiendo el 68% de los votos para un periodo extraordinario, porque pedir 24 legisladores es 68%. Nosotros con 23 votos tenemos prácticamente los 2/3.
23.1, pero no puede pedirse el 68% de los votos. Se nos está pidiendo el 68% de los votos para convocar un periodo extraordinario. Hay un criterio donde la mesa directiva, desde mi punto de vista, se está extralimitando, y pido a la mesa directiva que declare un receso, discutamos el tema y tengamos una definición final. En la curul de la diputada Almeida. Gracias, presidente. Soy miembro de la mesa directiva y ese fue el acuerdo, presidente, que antes de tomar la votación se discutía. Y me asombra de miembros de la mesa directiva que traicionen de esa manera no solo su palabra, sino la respuesta a México para que en el pleno de un periodo extraordinario resolvamos temas de trascendencia para el futuro, para los próximos 100 años de este país. Estamos resolviendo, por favor, serénense. Dejen que concluya la diputada. Serénense. Estamos celebrando los 200 años de independencia de México, cuando en esta transformación estamos iniciando. Serénese, senadora. Serénese, senadora. Llame al orden. Entonces, estamos iniciando los 200 años de la independencia de la conciencia de México. Es inconcebible. Se acordó en la mesa directiva que se ponían a discusión primero, y le quiero hacer un respetuoso reclamo al doctor Garita, secretario con 30 años de experiencia en esta Cámara, donde parece que se entusiasma de que no exista la discusión legislativa, no, porque son los hilos detrás de los hilos técnicos que no pueden manipular la democracia y el espacio de discusión propio de una democracia y de una república. Por favor, presidente, habíamos acordado en la mesa directiva que habría discusión con 5 oradores a favor y 5 en contra, además de los números que ya planteó mi compañero Noroña. Por favor, pónganse al nivel, a la altura del momento histórico que está viviendo nuestro país. Les aviso y les anuncio y les recuerdo al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional que están a punto de perder su registro federal precisamente porque traicionaron al pueblo de México durante décadas. No están a la altura de la historia de nuestro país. Este momento requiere que por lo menos se dé cabida a la discusión parlamentaria propia y que en esa tribuna expongan sus argumentos para que el pueblo de México sea testigo de cuáles son sus argumentos en traición a la democracia de nuestro país. Es cuanto. Sonido en el escaño del senador Noé Castañón. Gracias, presidente. Solamente para pedirle que en términos reglamentarios, una vez que el órgano máximo de esta comisión permanente, el Pleno, ya se pronunció en una votación, se concluya el trámite y se dé continuidad. Se desconoce cualquier acuerdo que no vaya en ese sentido, en el acuerdo votado en este Pleno. Sonido en la curul de la diputada Dulce María. Gracias, presidente. Como integrante de la mesa directiva de esta comisión permanente, quisiera puntualizar las razones por las cuales se está siguiendo este procedimiento. En primer término, porque la mesa directiva no conoció dictamen alguno de la primera comisión solicitando periodo extraordinario de sesiones, sino una iniciativa de la diputada Laura Imelda Pérez Segura para solicitarlo, que a la vez solicitaba que fuera de urgente y obvia resolución, porque se dio cuenta de esta iniciativa el día de hoy. Y en segundo, la comunicación del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, haciendo también la solicitud a la presidencia de la mesa directiva que pudiera
haber la consideración en esta sesión de un periodo extraordinario. En ese sentido, la presidencia sometió a consideración de las y los integrantes de la mesa un dictamen donde se unían las dos solicitudes, mismo que fue dado cuenta en este pleno. Pero cuando se trata de un asunto considerado de urgente y obvia resolución, no podemos más que apegarnos estrictamente al reglamento. Y, presidente, si me concede la posibilidad de leer el artículo 20 del reglamento de la Comisión Permanente, y luego, conocido como reglamentillo, y luego los artículos correspondientes del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión. El numeral 20 dice: las demás reglas para la discusión y votación de dictámenes serán las que señalen el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y el presente acuerdo. Y no remite el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que en su artículo 59 señala: en los casos de urgencia u obvia resolución calificados por el voto de las 2/3 partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta a la señalada y ponernos a discusión inmediatamente después de la lectura. Justamente fue lo que hizo la presidencia: poner a consideración si este asunto era considerado de urgente y obvia resolución, y no obtuvo la mayoría calificada al implicar que solamente el 65.1, estamos hablando de 23 sobre 35, fue el resultado de la votación. En ese sentido, el trámite, presidente, fue correcto. Solo falta que usted dicte que se desecha por no haber alcanzado la mayoría calificada la urgente y obvia resolución. Sonido en la curul del diputado Sergio Gutiérrez. Presidente, gracias. Aquí el fondo de la discusión es sobre una votación. ¿Cuál es la mayoría de 2/3 partes que se requiere para darle adelante al trámite? Primero quiero aclarar algo. Aquí no estamos ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Esta es la Comisión Permanente. Ese es un primer tema que debe de considerarse. El segundo tema, sirven como criterios orientadores las prácticas parlamentarias que la diputada Sauri conoce muy bien como presidenta de la Cámara, y las del Senado también. En la Cámara de Diputados incluso existe un acuerdo donde se especifica cómo se darán los números en casos de que se dé la votación. Haciendo cuentas, presidente, de los 35 miembros de la Cámara, de la Comisión Permanente que se encuentran y que votaron, se tuvo una votación que implica 23.1. Eso es suficiente para acreditar las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque las fracciones evidentemente no implican una diputada, diputado, senador o senadora. Y el criterio es que cuando abajo del 0.5% se da ese criterio, se toma como válido en beneficio de lo que la mayoría determina. Si es arriba del 0.5, es decir, de 0.5 a 0.9, se estará al entero siguiente. Si no, como es en el caso, al entero anterior, que fueron 23, que fueron los que votaron. Bajo esa consideración, presidente, la mayoría de esta Comisión Permanente le solicita muy respetuosamente que rectifique su determinación con este argumento aritmético para que pueda concluir que las 2/3 partes se han expresado fehacientemente y darle continuidad al trámite. Por favor, presidente. Sonido en la curul de la diputada Laura Imelda Pérez. Sí, a todos les voy a dar el uso de la palabra, permítanme. Gracias, presidente. Pues me sumo a la solicitud que hace respetuosamente mi compañero Sergio Gutiérrez Luna, que nos explique, por favor, conforme a la práctica parlamentaria, el criterio específico que utilizó para solicitar una parte de un diputado, legislador, senador
de votación. Como todos sabemos, habemos diputados, diputadas, senadores y senadores y no fragmentos de. Que nos explique cuál es ese argumento aritmético que utilizó y mencionar nada más que la iniciativa que presenté yo la entregué conforme a nuestro reglamento el día 11 de agosto. Es totalmente falso lo que ha comentado mi compañera diputada Sauri de que desconocía de esta iniciativa porque yo misma la hice y la presenté en su momento. Gracias. Sonido en la curul del diputado Marco Antonio Adame. Gracias, presidente. En primer lugar, el momento del proceso legislativo en el que estamos es que se ha cantado un resultado y el presidente, de acuerdo a ese procedimiento, está en condiciones de declarar ese resultado como válido y, por tanto, sacar la conclusión de que no hay mayoría calificada y cantar el resultado. Eso es muy importante. Ahora bien, aquí se han hecho algunas expresiones respecto a las discusiones en la mesa directiva y también respecto a la aritmética de esta votación. En primer lugar, estamos en el supuesto de la consulta al Pleno sobre si se otorga la dispensa de trámites. Y para ello, el procedimiento marca someterlo a votación. Se pidió votación calificada y así se concedió. El resultado obtenido es consistente absolutamente con los antecedentes históricos y legales que se aplican en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores para cualquier acuerdo. Aquí se han dado algunas interpretaciones matemáticas, pero les fallan las matemáticas y les falla la precisión sobre el proceso legislativo, porque se está haciendo la cuenta sobre 35 legisladores presentes. Se obtuvieron 24 votos a favor y 2 en contra. 12 en contra. Esto equivale al 23.33. Lo humano no se puede fragmentar en decimales. Así que, presidente, le pido respetuosamente que se concrete el trámite legislativo. ¿Es cuánto? Sonido en el escaño de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Simplemente recordarle a mis compañeras y compañeros legisladores que la mesa directiva está vinculada por nuestras normas internas. Se presentó un proyecto de decreto por la presidencia de la mesa directiva, se solicitó la dispensa de turno a comisiones por considerarlo un tema urgente. Esta dispensa requiere de 2/3 partes de los legisladores presentes. Cuando se puso a consideración la dispensa de trámite por considerarlo urgente, nadie pidió la palabra, no se alcanzaron las 2/3 partes en una votación nominal y, por lo tanto, debe de concluirse el trámite. Presidente, se lo solicito respetuosamente. Estaba usted concluyendo el trámite, esta discusión no ha lugar, ha durado ya demasiado. Simplemente concluir diciendo que es falso que las personas se puedan dividir o ser partidas o mutiladas. Por favor, no se alcanzaron las 2/3 partes. Creo que para todos es evidente que eso ha motivado esta discusión inútil. Presidente, le pido que concluya el trámite y a mis compañeras y compañeros muy respetuosamente solicitarles también respeto a los funcionarios del Senado de la República, en este caso al doctor Garita, secretario parlamentario del Senado. Sonido en el escaño de la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, presidente. Sin duda es obvio que estamos ante dos visiones de país y dos visiones de prioridades para las y los mexicanos. Es claro que hay una intencionalidad por parte del grupo mayoritario para acatar la instrucción que se dio desde la Presidencia de la República a efecto de dictaminar esta ley.
También es claro que nosotros en el PAN estamos a favor de los instrumentos de participación ciudadana. Sin embargo, la decisión del Pleno ha sido absolutamente clara. No se obtuvieron las 2/3 partes, se ha rechazado, como bien se ha dicho aquí, los seres humanos no nos podemos fragmentar en punto 2, punto 3, punto 5. No se obtuvieron las 2/3 partes, presidente. Usted ha declarado ya el resultado de la votación y yo solamente quiero llamar la atención a 3 cosas a mis compañeras y compañeros. Primero, me parece que personalizar el debate no es propio de un buen legislador o buena legisladora. Ofender es muy lamentable porque no privilegia sin duda el respeto entre pares. Segundo, yo llevo muchos años trabajando en el legislativo y si alguien es un docto conocedor de la materia es el doctor Garita, a quien sin duda todos los grupos parlamentarios hemos reconocido su trabajo institucional. Así es que, doctor, de nuestra parte solamente decirle gracias siempre por todo. No es fácil construir acuerdos cuando la presidencia del Senado cambia, incluso no solo de personas, sino de partidos y de visiones políticas. Cuente usted siempre con todo nuestro apoyo. Y tercero, presidente, de la manera más respetuosa quisiera pedirle, como bien se ha solicitado, concluya usted el trámite para darle certeza a los mexicanos de lo que sí es prioritario. Y lo que sí es prioritario es la salud, la economía y la seguridad. Y cuando hablemos de eso, cuenten ustedes, compañeras y compañeros de la mayoría, cuenten con nuestro voto. Muchas gracias, presidente. Sonido en la curul de la diputada Huerta. A ver, por favor, tengo que decirle esto que es muy importante, presidente. Mire, primero, nosotros, los representantes del pueblo aquí, no podemos prestarnos de ninguna manera a una chicanada legislativa de este tamaño. Eso no puede ocurrir en un Congreso democrático como este. Se dañaría por completo el prestigio de este Congreso si usted permite ese brutal error aritmético que está pretendiendo ahí. Y le pido al secretario de Servicios Parlamentarios, al señor Garita, que en este momento saque su calculadora y así sabrá que 23.1 es el 65% de este Congreso. Por lo tanto, con 23 ciudadanos, diputados y senadores que hemos votado en este momento, logramos la mayoría necesaria. Eso es el 65%, equivale a 23.1. Lo que están pretendiendo equivocadamente, y hay que decírselo con claridad, señor Garita, y a quien más tenga que saberlo, que el pedir 24 diputados implicaría pedir el 68.5, que es mucho más de las 2/3 partes. En este momento estamos pidiendo los representantes del pueblo que se asigne ya como una mayoría a los 23 diputados que hemos votado para que el pueblo de México, óigase bien, no sé usted a quién representa, pero nosotros al pueblo, para que el pueblo de México tenga derecho a tener el periodo extraordinario que hemos solicitado. Y eso solamente va a ocurrir si saca su calculadora, descubre que el 23.1 es el número, el porcentaje requerido para lograr esta mayoría, y que en este momento, señor presidente, usted declare que en este Congreso la mayoría de los senadores y los diputados hemos aprobado que en efecto haya un periodo extraordinario pronto para que podamos reglamentar la revocación del mandato. Eso es lo que cuenta, eso es la aritmética lo que está indicando, y nadie más puede en este momento tratar de violentar con una chicanada de este tamaño la aritmética que nos da a una mayoría en este momento. Presidente, por favor, le suplico que usted haga la cuenta que le estoy mencionando, esté a la altura de la mayoría de este Congreso, y que con los 23 diputados y senadores legisladores que acabamos de votar, se asigne en este momento la posibilidad del periodo extraordinario que estamos solicitando. Gracias, presidente. Sonido en el escaño del senador José Narro.
Nos dicen, señor presidente, que votaron 24 a favor. 24 a favor y... Me habían dicho que 24, dijeron que... Si son 23, con 23.1%, 23.1 son 66%, son las 2/3 partes. Puedo decir que faltó una décima, pero en esa décima, bueno, siempre la décima, cuando es de 5 para abajo, de 5 para arriba, entendemos que en la votación pues se sacaron con 23 votos se sacaron cerca del 66%, o sea, una décima menos del 66%, pero es el 65.9%. Y creo que en este sentido faltó un voto para tener la mayoría, o sea, que se plantea que faltó un voto para tener la mayoría calificada, que yo pienso que con los 23 que votaron, sacando el 23, sacando prácticamente el 66%, tenemos la mayoría calificada. Creo que aparte de esto, es importante que demos el debate. Yo lo que propondría es que diéramos la discusión sobre este tema y que en todo caso, pues después de la votación, que se volviera a votar el tema. Es lo que propondría yo, presidente. Sonido en el escaño de la senadora Xóchitl Gálvez. Señor presidente, muchas gracias. Afortunadamente las matemáticas son una ciencia exacta y no se prestan a política. Hoy no se alcanzó la mayoría calificada, simple y sencillamente porque les faltó un voto. Y hay quien ha hablado que nosotros hacemos trampas. Aquí se desaparecieron 2 votos cuando nombramos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y todo el mundo lo vio. Y ustedes ganaron en ese entonces con trampa y nosotros aguantamos vara, sabiendo que se había cantado la votación. Si quieren, alguien vea los videos para que descubran en dónde quedaron esos 2 votos que no se contabilizaron y a partir de ahí aquí se cambiaron las reglas del juego. Entonces, yo creo que no le tenemos miedo al debate. Por supuesto que le vamos a entrar al debate, pero en su momento. Y también cuiden sus formas. El trato que nos dieron el lunes pasado es un trato denigrante a la oposición. Y nos necesitan para este tipo de cosas. Así es que valórenos, respétenos y hoy perdieron, aguántense. Sonido en el escaño del senador Juan Manuel Fósil. Sí, gracias, presidente. Es lamentable estar viendo esta discusión que estamos llevando a cabo después de una votación en la que todos participamos aquí, todos estuvimos de acuerdo de votar para decidir si se incluía o no se incluía este tema del extraordinario. Da pena ver que cuando se pierde una votación empiezan a discutir sin sentido. Miren, la ley dice que debe ser por al menos 2/3 de la votación. 2/3 es el 66.6%, para que entendamos que es 2/3. Y si ahorita fuimos a votación y la cuenta oficial es que hubo 23 votos a favor y 12 en contra, 23 de 35 es el 65.71%. Está claro que no se alcanzan los 2/3 de la votación que requiere este ejercicio. Y aquí no estamos en la escuelita de que si el maestro es barco, 65 sube a 7 y si es perro el maestro baja a 6. Es muy claro que al menos hay que llegar al 2/3 de la votación, que es el 66.6%. Así que, presidente, lo invito a que concluyamos el tema y que no se incluya este asunto del extraordinario porque ya fue votado
sin que se alcancen los 2/3 de la votación. Muchas gracias. Sonido en la curul de la diputada Alejandra García. Bueno, decir que en una democracia se gana o se pierde. Y hoy, legisladores de Morena, ustedes han perdido y aprendan a perder y a respetar también. Y para ilustrar al Pleno, presidente, yo le haría una petición, si puede solicitar a la Secretaría de la Mesa Directiva, si pudiera leer el artículo número 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde viene claramente que se necesitan 2/3 partes de los y las legisladores presentes, no de totalidad, sino de los que están presentes en el día de hoy en esta sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Proceda a la Secretaría a dar lectura el artículo en comento que solicita la diputada. Artículo 78, fracción cuarta. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto o objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea el Congreso General para que se erija en colegio electoral y designe presidente, interino, sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría, solamente en este último tema. Gracias. Gracias, senador secretario. Sonido en la curul de la diputada Almeida. Gracias, presidente. El día de ayer escuché su informe de cierre como presidente de la mesa directiva y de la comisión permanente. Está en sus manos la congruencia con un proyecto de nación que la enorme mayoría de los mexicanos aprobó. Pueden irse con tecnicismos, no es personal, puedo entender que ciertas personas vayan con una inercia de corrupción y de argumentos muy de partidario, muy de intereses. A mí me trajo aquí única y exclusivamente el pueblo de México. Y las personas que de pronto gritan sin ton ni son desde su curul, después es los que más exigen respeto. Aquí no hay tema en el término estrictamente personales. Aquí está si estamos respondiendo a la altura del momento histórico que vive nuestro país. Si alguien se sintió ofendido, pues le pido disculpas, pero es un reclamo auténtico en representación del pueblo de México. Presidente de la Comisión Permanente, presidente de la mesa directiva, le agradecería mucho a nombre de todas las personas que representamos y de la serenidad de nuestro pueblo, de esta transformación por la vía pacífica, que estemos a la altura de la exigencia. Y a los demás diputadas y diputados, entiendo lo que menciona la senadora Xóchitl Gálvez y con toda razón. Al final de cuentas debemos ser respetuosos desde las comisiones para llegar a acuerdos más concretos a esta tribuna. Sin embargo, recuerdo un dato. Hace apenas unas semanas el gobierno de Colombia pretendió subir el IVA, las personas salieron a manifestarse y el gobierno reprimió esas manifestaciones, lo que dio resultado a 53 muertes. Entiendan que el país está harto de la manipulación, de la falta de democracia y de la falta de representatividad de sus intereses legítimos, de los intereses de la gran mayoría del pueblo de México. Por favor, estemos a la altura, más allá de todos estos tecnicismos que con algarabía y sonrisas cínicas de quienes han participado en sexenios anteriores y por lo tanto son, si no cómplices, sí
agentes pasivos de ese atraco contra nuestro país en las últimas, por lo menos en las últimas 4 décadas. Hoy México está cambiando. Les ruego, exhorto a todos los compañeros a estar a la altura del momento histórico pacífico, una transformación pacífica de este país. Gracias, es cuanto. Diputado Marco Antonio Medina. Gracias, senadora Presidente. Yo quiero llamar la atención de mis compañeras y compañeros legisladores sobre un aspecto que tenemos que definir y debatir. Las matemáticas, sin duda, son una ciencia exacta. La política es una ciencia no exacta. Hemos tenido muchas situaciones en donde las ciencias exactas se ponen al servicio de la política. Recordemos, por ejemplo, cuando se detenía el reloj legislativo en épocas pasadas para aprobar presupuestos que debían aprobarse a las 12 de la noche y que no se aprobaban a esa hora. Se detenía el reloj legislativo. Las leyes de la física se violaban porque la física debía estar al servicio de la política en esos momentos. Ahora, una ciencia exacta como las matemáticas debe de estar también al servicio de la política. Hemos estado planteando que hay porcentajes y esos porcentajes son favorables a la mayoría y no a la minoría. Cuando representamos 12 votos en contra sobre 35 legisladores presentes, estamos hablando de un 34.28%. Cuando representamos 23 diputados sobre 35 legisladores, estamos hablando de 65.71%. En la minoría está el punto 28, en la mayoría está el punto 71. He ahí la gran diferencia, y esa diferencia yo creo que la debemos abonar precisamente a favor de la decisión mayoritaria. Ya se ha dicho aquí que los diputados y senadores no podemos partirnos en dos. No podemos hacer fracciones de diputados, pero sí podemos hacer enteros de diputados. Y corresponde a 23 diputados, senadores presentes en la comisión permanente, corresponde la mayoría calificada. Y porque tenemos decimales a nuestro favor y los decimales en contra son de los 12 que votaron en contra. Entonces, por favor, hagamos uso de la política, hagamos uso de esta ciencia inexacta que nos dice en estos momentos que es necesario llegar a consensos, que es necesario llevar adelante un proceso legislativo que ya se ha presentado. Yo llamo a todas y todos los legisladores presentes ahorita en esta sesión para que reivindiquemos la política y no las ciencias exactas, para que no sirvamos al sábado, que el sábado sirva al hombre, que las matemáticas y la física sirvan a los ciudadanos, a las ciudadanas de este país que están necesitando, que urgentemente necesitan un cambio radical como es el que se está haciendo ahorita, radical, como le hemos dicho, en función de que tenemos que llegar a la raíz de los problemas que están presentes en México. Muchas gracias, es cuanto. Senador César Cravioto tiene la palabra. Sonido a su escaño. Muchas gracias. Bueno, pues el PRI y el PAN de siempre, haciéndolo de siempre, marrullerías, tratando de modificar lo que una mayoría claramente está pidiendo y sobre todo rehuyendo al debate, rehuyendo a un debate trascendental que tiene que ver con darle o no la capacidad al pueblo de México para que el pueblo de México pueda decir si quiere o no quiere que continúen su cargo los gobernantes. Eso es la democracia y eso es lo que nos tiene a todos
aquí, o lo que nos debería de tener a todos aquí. Ese PRI-PAN que han arrebatado presidencias de la República por el punto 56, hoy nos dicen el punto 65, 71, 59 no son 2/3 partes, sino que 2/3 partes es el 68%. Yo creo que estas marrullerías no deben de resolverse como se están resolviendo. Yo le pido de manera respetuosa a la mesa directiva que haya un receso, que se consulte jurídicamente, porque aquí hay dos posiciones. Nosotros decimos esos 23 votos alcanzan para las 2/3 partes. Y la oposición dice esos 23 votos no alcanzan para las 2/3 partes. Entonces, basta de marrullerías, que se haga un receso, que se consulte y que se revise quiénes votamos. Porque cuando tomamos lista, muchos de la oposición marrullera no estuvieron y fueron llegando después de que tomamos lista. Yo no sé si algunos de los que se presentaron como suplentes de diputados o de senadores votaron y además votaron los titulares. Como no confío en nada en el PRI y en el PAN, yo pido que también se revise eso, quiénes votaron, porque no tomaron lista cuando se pidió la lista de todos los que hoy, los que después votaron. Entonces, que no haya un albazo, que no se tome esta decisión de que ya el presidente dijo una cosa y ahora termine este proceso marrullero, sino que con calma tomemos el receso, vean las posibilidades y después nos vuelvan a llamar para reanudar esta sesión. Muchas gracias. Senador Añorbe. Sonido, por favor. Sonido en el escaño del senador Añorbe. Muchas gracias, presidente. Primeramente, quiero decirle a esta asamblea que respaldamos al presidente de esta comisión permanente y del Senado de la República. Reconocemos su trabajo y su conducción. Yo tuve la oportunidad también de asistir a su informe y lo que yo vi reflejado en su informe es lo que yo viví todo este año en las sesiones de la Comisión Permanente y particularmente en las sesiones ordinarias. Un trabajo de la pluralidad política que es lo que refleja y se le exige a un presidente de la mesa directiva. Y también el respaldo, como aquí se ha dicho, Arturo Garita. Tiene más de 20 años en servicios parlamentarios. Es un hombre serio y tiene mucho más experiencia inclusive que muchísimos que hemos transitado en las cámaras. Es un hombre serio y por supuesto es un hombre de trabajo. Yo quiero decirles que el tema es claro, no hay mayoría calificada, así de simple, y que cuando esa mayoría calificada se ha aplicado a quienes somos opositores en el Senado de la República o son opositores en la Cámara de Diputados, pues simple y sencillamente se acata. Yo le pediría a la presidencia que podamos concluir con este trámite. Es cuanto, presidenta. Diputado Fernández Noroña. Yo creo que el senador Cravioto plantea un elemento que no había sido considerado. Efectivamente, se informó que había 33 legisladores presentes. 2/3 de 33 legisladores es 21.78, esto es 22, y votamos 23 en favor. Pero se informó que había 35 legisladores presentes. Me parece que la mesa directiva, frente a la tensión que hay,
y frente al reclamo que estamos haciendo la mayoría, está obligada a hacer un receso, revisar quiénes asistieron, quiénes votaron, revisar la argumentación que aquí se está dando, que efectivamente la mesa directiva tiene esa facultad, la presidencia particularmente. Yo le tengo aprecio y confianza al compañero senador Eduardo Ramírez, y me parece que todo este debate debe dar un resultado. Porque, insisto, por un lado debió haberse dado el debate a favor y en contra de esta petición de obvia y urgente resolución, y no se dio, no sé por qué. Yo estaba haciendo una llamada y cuando me di cuenta ya estaba la votación. No debió haberse obviado el debate. Y por otro lado, hay varios legisladoras y legisladores que estamos planteando una cosa muy sensata, y que es que no se puede pedir casi el 70% de los legisladores para convocar un periodo extraordinario, que además la oposición no tiene razón, ahora sí que no tiene razón para oponerse. No son oposición, son unos cascaciruelas. Francamente, están faltando a su responsabilidad. Así es que pido que se haga un receso, que se revise quiénes estuvieron presentes, quiénes pasaron asistencia, quiénes votaron, y se informe a este pleno esta situación y el criterio final sobre la votación que se realizó. Porque si tiene razón el senador Cravioto, que yo me sumo y termino, de que eran 33 legisladores presentes, sí se cumplió los 2/3 que exige la legislación. Diputada Ildelisa González. Sí, está en la lista. Senadora, enseguida. Reconociendo al compañero presidente de la mesa directiva. Mi reconocimiento y respeto. Este es un tema que ni siquiera debería de estarse discutiendo el asunto matemático. Es un reclamo nacional. Y miren, yo felicito a la oposición porque se mantienen como un bloque opositor siempre. Y les reconozco esa posición. No voy a cuestionar si es la correcta, una estrategia correcta y si les va a dar buenos resultados. Yo creí que iba a haber algún justo en la oposición y no lo veo. Creo que es pertinente que se abra un receso, toda vez las dudas que hay respecto al número de asistentes y respecto a las 2/3 partes. Yo creo que con el esfuerzo que estamos haciendo todos, miren, yo vengo de Sonora, tengo aquí toda la semana, estamos corriendo riesgos y que no cumplamos con nuestro deber constitucional de abordar los temas torales para la ciudadanía, como los que se van a incluir en la convocatoria. Yo llamo a la reflexión, llamo verdaderamente a la reflexión y quiero dejar claro al pueblo de México. Hicimos un compromiso todos, independientemente del partido, de cumplir con el pueblo de México. Además se nos paga, no como los sueldos de antaño, pero tenemos un sueldo decoroso y estamos obligados a cumplir con los temas que están pendientes. Quizá no parezca grato este comentario, pero lo digo con todo el corazón. Yo creo que hagamos un receso, revaloremos esta situación y que se analicen los puntos. Aquí no se trata de que perdieron y aguántense, aquí se trata de la temática nacional y los temas que vamos a abordar en ese extraordinario son temas de interés nacional y reclamo ciudadano, no de ahora. Muchos son jovencitos y jovencitas, pero tenemos, en mi caso, 40 años en la lucha para poder ver concretado un tema como la revocación del mandato. Y yo les digo, compañeros, que nos vayamos a ese receso y con mucho respeto, yo me dirijo a los compañeros de experiencia, tanto de la oposición como de la mayoría, que reflexionemos. México necesita de todos. ¿Es cuánto?
Senadora Claudia Ruiz, sonido. Muchas gracias, presidenta. Se ha hablado en esta discusión que no debió de haberse dado mucho sobre cumplir los compromisos con el pueblo de México y todos coincidimos con ello. Pero uno de los principales compromisos que asumimos frente al pueblo de México fue cumplir y respetar la Constitución, las leyes y nuestra normativa interna. Y la Constitución, la ley y nuestra normativa interna hablan de lo que significa una mayoría calificada. Las 2/3 partes de los presentes, de las personas que están presentes. No hablan de porcentajes, hablan de personas, no de porcentajes. Aquí es claro que estamos en una, pues lo que ha sido ya una práctica en esta comisión permanente, en donde cada vez que a alguien no le gusta el resultado de una votación, se busca que se repita y se repita y se repita. Creo que esto no es un buen precedente porque, insisto, una de nuestras principales responsabilidades es cumplir con la Constitución, la ley y nuestra normativa interna. Mayoría calificada es 2/3 partes. Para alcanzar las 2/3 partes se requerían 24 votos de los presentes, de las personas presentes. Tuvieron 23, no alcanzaron la mayoría calificada. Creo que para darle certidumbre a la permanente y al pueblo de México hay que concluir el trámite, presidente, y concluyo con lo siguiente. Se ha hablado de que la mayoría pide. La mayoría en democracia da para mucho, pero hay distintas clases de mayoría. Aquí se necesitaba una mayoría calificada, que no se alcanzó. Permitan concluir el trámite para seguir con el desahogo de los temas que tiene que ver esta comisión permanente. Se ha hablado de reivindicar la política. No podría estar más de acuerdo. Para reivindicar la política se empieza por no descalificar con adjetivos a los adversarios. Eso es un llamado respetuoso a mis compañeros y compañeras del oficialismo. Dejen de descalificar con adjetivos. Estamos simplemente pidiendo que se aplique el reglamento, la ley y la Constitución. Mayoría calificada. 2/3 partes de los presentes, 24 votos, no los tuvieron. Concluya el trámite, presidente, por favor. Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Cayetano. Muchas gracias, presidente. Para ser precisos, en este asunto estamos frente a un tema de carácter interpretativo. Repito, interpretativo. Por supuesto que esta discusión es plenamente válida. ¿Sabe usted, presidente, por su experiencia legislativa, que ni siquiera, presidente, ¿sabe usted, decía, que con su experiencia legislativa, ni siquiera teniendo los 37 integrantes, miembros de la comisión permanente, al votar 24 hay una exactitud? Porque en la ley no se habla de porcentajes, sino de tercios, de 3 tercios, para ser más concreto. Políticamente no se le puede dar ventaja en estas circunstancias a la minoría, y por eso es importante referir que en casos como este la ley no es exacta, y cuando la ley no es exacta es susceptible, plenamente válido es que quede sujeto a la interpretación, lo que los abogados llamamos espíritu de la ley. Sentemos un nuevo precedente, presidente, está en sus facultades, en sus atribuciones. No hay precedente, pero no se viola ni la ley ni la Constitución cuando la propia ley está sujeta a la interpretación jurídica de buena fe, como es y como puede ser el caso concreto en particular. Estoy de acuerdo con que llevemos a cabo un análisis
concreto que puede derivarse incluso de un receso, pero la posibilidad de interpretar a favor de lo que le conviene al pueblo de México es lo que genuinamente debe proceder cuando se tienen principios, cuando se tiene un alto compromiso por sacar adelante nuestra agenda legislativa y el compromiso que va combinado con la cuarta transformación que estamos llevando a cabo. Atrévase, presidente, atrévase a sentar un nuevo precedente para que podamos llevar a cabo el tercer periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras y atender asuntos que son estrictamente de carácter legislativo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Trasviña. Gracias, presidente. Si bien es cierto que contamos con la versión estenográfica, que pudiéramos recurrir a ella en el sentido de que la pregunta que se nos hizo fue si se omitía el acuerdo para la participación de oradores tanto en favor o tanto en contra, para que no se deliberara. Esa fue la pregunta específica. Y de hecho se ha deliberado bastante. Tan bastante así que se ha aprovechado la tribuna para atacarnos como consuetudinariamente lo hacen. Pero al pueblo no se le engaña, aunque te rías, Xochitl Gálvez, que eres tú la disque experta y que tuviste la oportunidad histórica de hacer cosas bien por tu país porque estuviste en el poder público. Aunque te burles y aunque te mofes. Senadora, las cuentas claras habías de rendir. Y aquí definitivamente tenemos que hablar, dicen, de violar la Constitución, de estar cuestionando a la presidencia de esta directiva. La Constitución se violó durante decenas de años y muchos de los que están presentes fueron diputados, senadores, gobernadores, diputados locales. Nunca pegaron de gritos, los están pegando hoy. Yo les pido que reflexionen y que asuman la gran responsabilidad de que transitemos hacia esa democracia participativa, donde al fin de cuentas sea el pueblo el que determine y decida quién se va y quién se queda. Y que no solamente sea la revocación de mandato que se establezca. Los invito, vamos a crear el proyecto que se establezca para los presidentes de la República, para senadores, para diputados locales, para alcaldes, para todos y gobernadores. Piso parejo para todos, porque todos tenemos la obligación moral de servir al pueblo y resarcir en sus derechos que les fueron violados durante decenas de años. Un pueblo saqueado, ultrajado, maltratado, abandonado, violado. Un pueblo asesinado, un pueblo sufrido. Tengan vergüenza, no sean cínicos, ambiciosos, vulgares. Vean, siguen solicitando el uso de la palabra. Esta discusión que se aperturó, que debió haber sido previa a la votación, sin embargo no me la solicitaron, y encontrando una salida que nos permita tener una posición como comisión permanente, no voy a concluir el trámite. Voy a solicitarles un receso para que la mesa directiva pueda tomar una decisión y les pido su comprensión. Tenemos un receso. Vamos a reanudar nuestra sesión después de haber solicitado un receso para que la mesa directiva pudiera ordenar los criterios ajustados a la ley y a la Constitución. Sobre el debate que aquí se dio, no hemos tenido nunca un antecedente histórico durante las permanentes para hacer una interpretación que puede dar para ambos lados, pero que vamos a cuidar desde la parte legislativa y la parte constitucional,
por lo que se tomó la determinación de ajustarnos estrictamente a nuestro reglamento y a nuestra Constitución Política de México. Y en virtud de no reunir las 2/3 partes de la votación requerida para considerar el proyecto de urgente resolución, la comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la iniciativa suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez Segura se turna nuevamente a comisiones para su análisis y dictamen.